Tercer bloque de Plural. En este espacio vamos a hablar de un tema que acá en Plural nos apasiona bastante, que es un poco la historia y también un poco la historia de nuestra ciudad. Invitamos hoy a Julio Cantero. Él es escritor, investigador, historiador. Tiene este libro, La Estancia Grande, tiene este último libro, La Estancia Grande de Itapúa, donde cuenta un poquito la historia, una historia a la que adherimos bastante, sobre la ciudad, sobre la formación de nuestra ciudad y la hermandad que tenemos con la ciudad de Encarnación. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Gracias por invitarme. No, por favor, queríamos charlar, como decía recién, sobre estos temas. Hay muchísimos temas, no sé por dónde empezar. Decime vos, ¿qué es lo más...? Bueno, básicamente el libro lo que trata de hacer es comenzar un debate historiográfico que creo, en mi humilde opinión, hace falta en la comunidad posadeña acerca de qué sucedió en el territorio de la actual Posadas, capital de la provincia de Misiones, después del traslado de la primera misión de Misiones. Son todos tópicos muy poco conocidos. Por ejemplo, nuestra provincia se llama Misiones por la abundancia de poblaciones de este tipo, por misiones jesuíticas, ¿no? Por eso a eso debe su nombre. Y la primera de ellas fue justamente acá, en lo que hoy es el territorio de Posadas, que después devino en la capital de la provincia de Misiones. Pero esta misión se trasladó a los pocos años de haberse fundado. Se funda en 1615 de mano de Roque González de Santa Cruz por orden del gobernador del Río de la Plata y en nombre del rey de España, Felipe III en ese momento, pero después se traslada... Se funda en 1615. 1615, el 25 de marzo. ¿Bajo el nombre de...? Bajo el nombre, en ese entonces, de Encarnación de Itapúa. Después, el concepto religioso de Encarnación, que era un concepto medieval, cambió al concepto de Anunciación de Itapúa. La palabra. Esto es muy común. Por ejemplo, en aquella época ni siquiera estaban definidos los tópicos canónicos de la teología de la hoy Iglesia Católica. Por ejemplo, Asunción hoy día no es una festividad que se festeja, o sea, no está en la Biblia la Asunción de la Virgen. San Joaquín y Santa Ana tampoco figuran en la Biblia, pero en aquel entonces todavía formaba parte de las creencias de la fe católica en el principio del siglo XVII, y entonces esos nombres quedaron, se instalaron y se instauraron, y no hubo caso de cambiarlo, porque los jesuitas intentaron cambiar Encarnación a Anunciación, pero ha visto que sin éxito. Hasta hoy día se llama Encarnación así, pero esa Encarnación se fundó acá y con población de acá, que preexistente, que existía, no sabemos desde cuándo. Presumimos que hacía mucho tiempo. En 1615 llega acá. Sale acá. En 1614 y emprende su misión desde San Ignacio Iguazú del Paraguay. Avanza hasta los esteros de Ñembucú, cruza más o menos por la isla Pipé, la isla Chacireta. Allí intenta varias fundaciones. Eran muy amigables, para las cuales tuvo una respuesta bastante hostil, claro. y entonces decidió avanzar, y también tuvo problemas que, por ejemplo, cerca de hoy, donde hoy es Ituzaingó, se encontró con que había un indio que estaba moribundo y le dijo en confesión, en su lecho de muerte, que ya había sido visitado el lugar por otro religioso. Entonces, para evitar un conflicto, claro, dedujo que eran los franciscanos de Corrientes. Para evitar un conflicto interjurisdiccional, decidió alejarse más de la zona en la que ya habían misionado los franciscanos. Y funda aquí entonces la primera misión jesuítica. Tiene varios intentos por distintas aldeas, río arriba, desde este punto, río arriba. Las cartas anuas dejan en claro que la carta anua que él mismo escribió, informando de esto, deja claro que no fue bien recibido y en que todos se mostraron hostiles a su persona y a su misión. Entonces llega a acá, y si bien en principio tuvo la misma respuesta, al fin y al cabo le permitieron permanecer, y al poco tiempo ya estaban compartiendo el fogón, la choza. Después le dieron una choza
y él les propuso levantar una cruz, ¿no? Muy simbólico de la fe cristiana católica, y ellos mismos, con ser infieles, le ayudaron, dicen los documentos. Entonces se va a Asunción, vuelve y consigue un permiso, porque para hacer una fundación necesitaba tener una autorización, ¿no? Claro. Legal. Justo en ese momento, por la muerte del gobernador Martín Negrón, había quedado el cargo de gobernador vacante, y el que estaba ejerciendo ese cargo era Francisco de Santa Cruz, su hermano. Claro. Y él, como gobernador interino, pero en funciones de todo el Río de la Plata, no estamos hablando solo de Paraguay o de Misiones, sino gobernador de todo el Río de la Plata, le otorga una licencia, emite una licencia para él o cualquiera de la compañía para hacer varias fundaciones en el Paraná, en especial en el Itapúa o en la laguna de Santana, que vendría a ser la laguna de Liberá. Y este documento es la primera documentación oficial, legal, impartida por una autoridad de parte del gobernador de entonces, en función, en nombre del rey, que le otorga licencia, permiso, y es más, pone multas a quien le obstaculice, a fundar una población en el Itapúa, dice. Y es bien claro con el Itapúa, que era más que nada una zona, una altura a lo largo del río, que era conocida, pero a la que todavía no había podido llegar las autoridades criollas de Asunción. Julio, y ese Itapúa era el Itapúa de este lado del río, ¿no es cierto? En la margen izquierda. Sin duda, sin duda. Posadas. Sí, sin duda. Los historiadores que convivieron del Techo, por ejemplo, que vivió muchos años en Encarnación, enfrente, en la Reducción, a fines del siglo XVII y mediados fines del siglo XVII, que compartió con las personas que protagonizaron esos acontecimientos, deja bien en claro que era el puesto llamado Itapúa, era un lugar. También lo dice Miguel de Ávila, que era un lazarillo ayudante de Roque González, que lo había acompañado en su primer viaje. También lo dice Diego de Boroa. También lo dice Ruiz de Montoya en su famosa Conquista Espiritual, dice la reducción de Encarnación en el puesto que llaman de Itapúa. De este lado del río. Y queda claro. Insisto. Porque, por ejemplo, dice del Techo, dice, su puerto es una laguna. Y deja claro también la distancia que hay a la desembocadura del Paraguay en el Paraná, y la distancia que hay hasta el Guairá, y esos números coinciden con esta ubicación. ¿Y la laguna cuál es? ¿La laguna San José? La laguna extinta, desaparecida, laguna San José. Y además que todos los testimonios posteriores hablan del traslado de Encarnación, cuando se trasladó a Encarnación. Y estando Encarnación de aquel lado, y hablar del traslado a la orilla de enfrente, o a la costa de enfrente, o a la otra banda, queda claro que es acá, que es aquí. Sí. ¿Qué otros puntos importantes rescatás acá en el libro? Después quiero volver sobre estos íconos. El núcleo principal del libro, si bien me paso mucho tiempo tratando de contextualizar y haciendo la previa para dar a entender cuál es la situación de la llegada de Roque González, el lugar, la toponimia, dejar bien en claro que era este lugar y esta costa del río, el núcleo principal y lo novedoso, porque todo esto que te dije es sabido, no es ninguna novedad. Hay muchos trabajos hay muchos escritos previos que abordan esto, y seguramente nadie historiográficamente va a discutir esto. Lo que sí es novedoso es que se suele postular que después del traslado de la reducción, esto quedó vacío, que no hubo actividad acá, no hubo ocupación y no hubo explotación del territorio, ¿no? Y entonces se suele decir también que esta fundación de la primera misión de Misiones, en lo que es el territorio de Posadas, es algo significativo pero efímero, que no tuvo mayor trascendencia. Porque de inmediato, a los pocos años, en el 15 se fundó, en el 21 se trasladó. Y lo que yo hago es fundamentar que acá hubo un puesto ganadero, y enumero las fuentes que así lo avalan,
entre 1621 y 1800, que es un periodo muy largo de tiempo. Y sugiero que se continúen las investigaciones de archivos y documentales en ese sentido. Claro. Sí. Ya sea para avalar la hipótesis o ya sea para descartar, pero de todas maneras enumero las fuentes para esta Te hago hipótesis. un resumen periodístico y vos decime si es correcto o no. Se funda la ciudad de Posadas, la ciudad de Encarnación se funda acá donde estamos asentados, acá en Posadas, en la zona de la Laguna San José, el Toda la puerto costa. de Posadas. Hay la algunos costa. documentos que dicen que el puesto tiene muchos puertos, de lo que me hace pensar que era una ocupación dilatada a lo Claro. largo del río. Si el puesto de Itapúa tiene muchos puertos, es decir, que había muchas llegadas de canoas, porque la presencia de canoas, del tránsito de canoas era muy abundante. Estamos hablando de miles de canoas. Bueno, Cuesta hablamos... imaginar, pero es... Sí, sí. Hablamos entonces de la fundación de Encarnación en la margen izquierda, es decir, donde estamos hoy. Se traslada 6 años después de esa fundación, Sí. se traslada donde permanece Sí, lo hoy. más probable, Guillermo Furlon deslizó que fue en 1621 porque figura en la carta de 1621. Claro. Pero si uno analiza la carta de 1621, los acontecimientos que va relatando y sobre todo los periodos climáticos de verano, invierno, otoño y así, llega a la conclusión, y por lo largo y la cantidad de meses que menciona, que la carta de 1621 está refiriendo a algo que pasó el año pasado. Entonces lo más probable es que sea en 1620. Claro. Bueno, la otra cosa, nuestra ciudad tiene 408 años, nuestra ciudad de Posadas. De ser así, la ciudad de Posadas tendría 408 años. Porque no se despobló una vez Porque que nunca fue se trasladada. despobló, permaneció una ocupación ganadera muy importante. Estamos hablando de 40.000 cabezas de ganado, y solo el ganado vacuno, más decenas de miles de ganado caballar, de 5.000 ovejas, mulas, burros, mucho, pero mucho ganado. De hecho, el inventario de 1768, cuando la expulsión de los jesuitas, se refiere a esta estancia como la estancia grande de Itapúa. La estancia grande en la otra banda, dice, estando el cura en Encarnación. Claro. Y también se refiere a la estanzuela del pueblo, como estanzuela, estancia chiquita, claro. ¿no? Y si uno compara los números de ganado en la estanzuela y en la estancia grande, es muy significativa, muy notoria la diferencia. Me voy a pasar un par de minutos porque ya se nos terminó Sí. el tiempo, pero no se nos termina. Y te cuento una cosita más Sí. que es muy anecdótica. Cuando Nicomedes Castro viene en 1865, 66, a principios del 66, a desalojar a las fuerzas paraguayas que estaban ocupando la trinchera de los paraguayos, conocida en ese entonces, entre Ituzaingó y Candelaria, toma 40.000 cabezas de ganado. O sea que la actividad ganadera seguía hasta pasado el mediado del siglo XIX, y con números tan significativos como 40.000. Me llamó muchísimo la atención que sea la misma cantidad de ganado cuando la expulsión de los jesuitas en 1768 y cuando la expulsión de la ocupación paraguaya en 1866. Claro. Es un siglo después. Julio, sigo con títulos periodísticos. Nuestro nombre original no sería siquiera Trincheras, sino Itapúa. Nuestro nombre originario, Itapúa, es no queda lugar a duda, todas las fuentes se refieren a este sitio como Itapúa, el puesto de Itapúa, y los primeros habitantes, que es una pena que se desconozca, originarios guaraníes, nadie conoce los nombres, pero las fuentes los nombra, dice el cacique Terapuá, el cacique Añapese y el cacique Ñamandú. El principal de la zona era el cacique Terapuá. De hecho, el cacique Terapuá va a ser muy útil y le va a ayudar en las negociaciones, en las tratativas, en el acercamiento a las otras tribus de aguas arriba, muy belicosas y muy adversas a la llegada de los criollos, de los jesuitas, a los que consideraban espías de los españoles. Pero la ayuda de Terapuá le va a ser muy útil a Roque González y a Diego Boroa, que fueron
los primeros sacerdotes. El último dato, las piedras que creemos que son de las trincheras acá en Posadas, de las trincheras de defensa, ¿eran de la trinchera de defensa o eran los corrales ganaderos? Claro. Rompiendo mitos. Mira, Aníbal Cambas dice que muy probablemente el cercado este haya sido la base de las futuras trincheras, dice. Y cuando nosotros pensamos en la trinchera que construyeron los paraguayos, tenemos que pensar en una trinchera más cerca del río. Y los datos que tenemos de la trinchera de piedra, de los historiadores de mediados del siglo XIX, marcan muros en lugares tan alejados del río como que en las intersecciones de corrientes y donde comienza Francisco de Haro, en esa manzana chiquitita que está dividida, en el Tajamar, en el Brete. Son lugares muy alejados, entonces lo más probable es que las fuerzas paraguayas hayan hecho su fortificación y a la vez haya estado el antiguo muro de piedra de uno de los puestos o de varios puestos. También el inventario habla de el ganado en 3 puestos. Perdón. No pasa nada. Bueno, aprovecho que estamos pasado un poquito de tiempo. Julio, te vamos a volver a invitar, decididamente, porque no terminamos de hablar. Hay muchos temas, me parecen bastante interesantes. Te comento que esa es solo la segunda parte de la investigación que yo elegí publicar eso porque era lo más novedoso. Pero la primera parte de la investigación comienza en 1614 hasta el traslado, hasta 1621. La segunda de 1621 a 1800. Y la tercera es la etapa de la trinchera, de 1800 a 1870. Julio, ¿dónde se consigue el libro? Este libro se consigue en el portal web misioneshistoria.com.ar, en una suerte de tiendita online que armamos, o si no, en la librería La Palma de Buenos Aires, Casi Bolívar, una famosa librería La Palma. Antiguísima. Sí, antiguísima, muy conocida. Julio, muchísimas gracias. Vamos a volver a hablar. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Plural.